Muy bien, tengan todas y cada una muy buen día. El motivo por el cual esta reunión se estará realizando de manera sincrónica es porque yo tengo unas actividades académicas el día de mañana, con lo cual no me podré presentar. Pero les quedará este video explicativo continuando con el tema de lo que son las funciones. El día de ayer estábamos viendo o comenzando a ver lo que son las funciones y empezamos por la recta en el plano, o ya estamos viendo, mejor dicho, la recta en el plano. Mencionábamos que la recta básicamente era la unión y prolongación entre dos puntos. Si unimos estos dos puntos, se nos genera un espacio finito. Pero si nosotros prolongamos dicha unión de puntos, nosotros estamos haciendo una sección infinita. Dicha sección infinita se prolonga en el plano bajo dos ejes, el eje de las abscisas, también conocido como eje de las X, y el eje de las ordenadas, también conocido como eje Y. Se lo voy a escribir por acá. Eje X igual eje vertical, eje horizontal, perdón, igual eje de las abscisas. Así también es conocido el eje de las X. Eje Y, eje vertical, eje de las ordenadas. ¿Y por qué es necesario conocer esto? Perdón. Porque decir eje X y eje Y es un funcionalismo. Ha sido aceptado por la comunidad matemática para la facilitación básicamente y resolución de problemas. Pero en realidad nosotros podemos decir que el eje horizontal es conocido también como el eje de las abscisas y el eje vertical es conocido como el eje de las ordenadas. Aunque decir también eje horizontal y eje vertical no es del todo correcto porque depende mucho de la perspectiva del observador. Pero básicamente cuando nosotros lo representemos va a ser así. Eje horizontal, X o eje de las abscisas. Eje vertical, Y, o también conocido como eje de las ordenadas, como se puede ver en este esquema de acá. Para la elaboración entonces de una recta se necesitarán cuando menos dos puntos. Lo voy a anotar igualmente acá. Bueno, para la representación gráfica de una recta se necesitarán cuando menos dos puntos. Algo que es muy importante también, no solamente necesitamos conocer dos puntos, o básicamente sí, pero ¿qué necesitamos, qué información necesitamos conocer de estos dos puntos? Básicamente, cuáles son sus coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y, como se puede apreciar en este gráfico. Aquí se tiene el punto 1, representado por la letra P, cuyas coordenadas son X sub 1, Y sub 1. ¿Por qué? Punto 1, coordenada X1. Punto 1, coordenada Y1. Y el punto 2 que ha sido representado por la letra Q, en el cual sus coordenadas son X2, Y2. Tiene su representación en X y su representación en Y. Es decir, que tiene distancia horizontal y tiene distancia vertical. Lo voy a anotar por acá. El hecho de que las coordenadas de un punto sean representadas como X sub n, coma, Y sub n, intrínsecamente nos están diciendo que dichos puntos o que dicho punto se sitúa
a una distancia horizontal y vertical el origen. ¿Sí? ¿Y qué es el origen? Como se los mencioné ayer, el origen básicamente es la intersección de los dos ejes. Vamos a ver. Este es el origen, donde se intersectan el eje X con el eje Y. Este de aquí es el origen, el 0,0, el inicio del plano cartesiano. De aquí es donde se derivan toda la recta numérica que estará en torno a X, menos Y. ¿Y qué es menos X? Básicamente es el lado negativo del eje horizontal. Y el menos Y es la parte negativa del eje vertical. Básicamente así es como se representa el plano cartesiano. Bien. Con lo que respecta a la ecuación de la recta, nosotros ayer hablábamos que existen 4 posibles formas o 4 posibles ecuaciones a emplear en lo que respecta a la construcción de dicha ecuación o de dicha función. Nosotros podemos representar la ecuación de la forma explícita, que es la forma que les mencionaba ayer. Y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es un término numérico, ¿sí? También se puede representar con la forma punto pendiente, en la cual nosotros solamente necesitamos conocer un punto de la recta, pero previamente debimos haber conocido la pendiente. La ecuación punto, que básicamente es una extensión de la ecuación punto pendiente. Ya veremos cómo se define la pendiente. Y la ecuación simétrica. La ecuación simétrica tiene una particularidad y una bondad muy importante. Y es que nosotros dividimos X entre un número A y Y entre un número B. Y esto está igualado a 1. Pero, ¿qué significa A y qué significa B? Sencillo. A representa la intersección o el corte que tiene la recta en el eje de las X o en el eje horizontal, mientras que B es el corte en el eje Y o eje vertical. Básicamente eso representan. Si tuviéramos que verlo de esta forma, ¿cuál sería en este caso el corte en el eje X? Está básicamente a un medio, ¿sí? A 0,5. Mientras que el corte en el eje Y está a menos 0,5. Con lo cual A y B serían A sería 0,5 y B sería menos 0,5, porque son los cortes que tienen respecto al eje X y Y. Ahora definamos qué es la pendiente. Hablamos mucho de la pendiente, pero no la definimos. Denme un momento. La pendiente, básicamente, es el grado de inclinación que tiene una recta. Tiene recta. Básicamente, eso es. Es el grado de inclinación que tiene una recta. Puede ser en torno a una inclinación creciente, como es el caso de esta recta de acá, o puede ser una inclinación de tipo decreciente, como se puede observar en muchos casos. En ese caso, en el caso que estamos viendo actualmente, esta pendiente es positiva, debido a que siempre va en ascenso. Pero si nosotros tuviésemos una recta que está decreciendo, es decir, que viene desde la izquierda a la derecha decreciendo, es decir, bajando, su pendiente se conoce como pendiente negativa, ¿sí? Este ángulo es positivo. Si la recta decrece, el ángulo es negativo. Bien. La forma para calcular la pendiente es la siguiente. Necesitamos conocer 2 puntos también para la pendiente. Y se podría demostrar fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras.
Pero eso dejémoslo mejor cuando estemos en el salón. Y sub 2, es decir, la coordenada 2 en el eje Y menos la coordenada 1 igualmente en el eje Y, dividido por la coordenada 2 en el eje X menos la coordenada 1 en el eje X. De esta forma nosotros podemos calcular el grado de inclinación que tiene una recta. Pero aquí no estamos midiendo el ángulo, estamos midiendo el grado de inclinación. Si nosotros queremos conocer el ángulo de inclinación, sencillo. Decimos que el ángulo de inclinación, vamos a utilizar teta. El ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de lo que ya escribimos. ¿Sí? Se demuestra fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras. De esta forma nosotros podemos conocer este ángulo de acá. Este ángulo parece a lo sumo de 40 a 45 grados aproximadamente. Y se conoce de esta manera. El ángulo θ de inclinación de la recta es igual a la tangente inversa de la coordenada 2 en el eje Y menos la coordenada 1 en el eje Y, dividido sobre la coordenada 2 en el eje X menos la coordenada en el eje X. De esa forma. Y de esa forma, conociendo la pendiente, fácilmente nosotros podemos determinar la ecuación de una recta. Bien. Ahora vamos a proceder a calcular la ecuación de una recta. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Imagine que se tiene una recta en el plano cuyas coordenadas son el punto P sub 1, supongamos que está en el 2,3, en el cual 2 es la coordenada 1 en el eje X y 3 es la coordenada 1 en el eje Y. Y el punto P sub 2 está representado en la coordenada 5 en el eje X, 9 en el eje Y. Sencillo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Tenemos que calcular la pendiente. Y así a priori, si nosotros lo vemos, podemos observar que esta recta es de tipo creciente, porque sus dos números son positivos y sus dos números van en ascenso. Recta con pendiente positiva, ascendente. Vamos a calcular entonces la pendiente. La pendiente es igual a, ¿cuál es la coordenada 2 en el eje Y? 9. Menos la coordenada 1 en el eje Y, 3. Dividido por, ¿cuál es la coordenada 2 en el eje X? 5. ¿Cuál es la coordenada 1 en el eje X? 2. Y tenemos de tal forma, 9 menos 3, 6. Dividido por 5 menos 2, 3. Lo que nos da como resultado 2. 6 entre 3. Bien. Ya tenemos la pendiente. Pendiente positiva, 2. ¿Queremos conocer el ángulo de inclinación? Sencillo. Procedemos a calcular la tangente inversa de 2. Y me da que es de 63,43 grados. Lo vamos a anotar. Este dato únicamente nos va a servir para poder observar de manera gráfica cuál va a ser el ángulo de inclinación. Es una recta bastante inclinada. Más o menos, si nosotros tuviéramos un eje, un plano cartesiano, la recta se vería aproximadamente, bueno, por ahí.
Si son 63 grados, aproximadamente así. Ya vamos a proceder a ubicarla aproximadamente donde correspondería. Esto únicamente es para que se aprecie el nivel aproximado de inclinación que posee dicha recta. Pero bien, ahora vamos a proceder a calcular la ecuación punto pendiente. Es la primera que vamos a calcular. Cálculo de la ecuación punto pendiente. Para ello podemos tomar cualquier punto. Podemos tomar tanto el punto 1, lo voy a anotar. Se puede tomar tanto el punto P sub 1 como el punto P sub 2. Y de ambas formas, la ecuación sería equivalente. Bien, vamos a tomar entonces el punto 1. Se tomará el punto P sub 1. Procedamos entonces a calcular la ecuación. La forma es, voy a copiar la forma que tiene dicha ecuación. Y menos Y sub 1, recordando que Y va a ser la variable, mientras que Y sub 1 es la, como por así decirlo, la coordenada de Y sub 1 en el punto 1. Esto va a ser igual a la pendiente multiplicado por X menos X sub 1. Y X sub 1 igualmente es la coordenada 1, pues la coordenada del punto 1, mejor dicho, en el eje X. Bien, el punto P sub 1 voy a anotar sus coordenadas, 2,3. Vamos a tomarlas. 2,3. Esas son las coordenadas del punto 1, donde 2 es X y 3 es Y. Bien, vamos a proceder a sustituir los valores. ¿Cuánto vale Y sub 1? 3. ¿Cuánto vale M? 2. ¿Cuánto vale X sub 1? 2. Bien. Tenemos entonces Y menos 3 es igual a 2. 2 por X, 2X. Menos 4. 2X, porque 2 por 2 es 4. Más por menos, menos. Menos 4. Ahora vamos a despejar la Y. El 3 está negativo al lado izquierdo, pasa positivo al lado derecho. 2X menos 4 más 3. Y ahora solamente tenemos que restar los términos semejantes. Operar los términos semejantes, mejor dicho. Menos 4 más 3, menos 1. Y ahí tendríamos la ecuación explícita. Esta es la ecuación explícita. ¿Ven? Ecuación explícita de la recta. Y que aquí podemos calcular las demás ecuaciones. Sí se puede. Básicamente, la forma de la ecuación punto pendiente es esta. Esta de acá. Lo voy a dejar anotado. Forma de la ecuación punto pendiente. Bien. Y aquí tenemos la ecuación explícita de la recta. Sencillo, muy fácil de visualizar. Y ahí la tendríamos.
Si nosotros quisiéramos conocer la ecuación punto punto, fácil, tomamos la pendiente, es decir, este término de acá, y procedemos a escribirlo en sustitución de la pendiente. Pero no es necesario que nosotros hagamos eso. Con solo tener la forma de la ecuación punto pendiente y llegar a la ecuación explícita es suficiente. La ecuación que nos interesa es la ecuación, o mejor dicho, es la forma explícita de la recta. ¿Sí? Es esta de acá. Esta es la que nos interesa. Y igual a 2x menos 1. Vamos a representar gráficamente esta ecuación de acá. Para ello, vamos a pasarnos a la pizarra virtual. Bien. Por acá. Vamos a tratar de elaborar el plano cartesiano lo mejor que se pueda. Ustedes en su casa la pueden hacer mucho, mucho mejor. Aquí me cuesta bastante realizarlo. Es hasta más sencillo en la pizarra, así que vamos a... Ay, bastante aproximado. Bien. Necesitamos entonces graficar o escribir las coordenadas en el eje Y hasta el 9. Entonces vamos a prolongar un poco más el eje Y. Más o menos ahí. Y más o menos, bueno, no necesitamos tantos negativos, así que vamos a tomar así. Perfecto. Eje X, eje Y. Vamos a intentar dejar al mismo nivel, al mismo espacio, cada uno de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta acá nos interesa, pero vamos a graficar hasta el 10. 10. Bien. Y en el eje de las X nos interesa graficar hasta la coordenada 5. Bien, 1, 2, 3, 3, 4, 5 y vamos a graficar hasta la coordenada 6. 6. Bien, ¿cuál es el punto P sub 1? 2,3. Entonces, en X es 2 y en Y es 3. Listo, aquí estaría el punto P sub 1. P sub 1. Vamos a ver, por ahí. Ahora vamos a graficar el punto P sub 2. El punto P sub 2 está ubicado en 5,6. Vamos a tomar entonces la coordenada 5 en X y vamos a plotear hasta arriba. 5,9. Listo. Punto 5,9. P sub 2. Así de simple. Ahora vamos a unir estos dos puntos. Lo mejor posible. Vamos a intentar. Casi.
Bueno, se aproxima a una recta. Creo que lo podríamos conseguir un poco mejor. Permítanme. Vamos a intentar de arriba abajo. Mm, Bueno, básicamente, un poco mejor pudo haber quedado. Sí, pero creería yo que fue un intento bastante digno. Sí, la verdad ya no logro que me quede mejor. Tiene una pendiente, como ustedes lo pueden observar, bastante inclinada. Bueno, por ahí va. Si ustedes se fijan, se comprueba que el ángulo de inclinación es bastante grande. Habíamos llegado a calcular que era de aproximadamente 60 y 63,43 grados. 63,43 grados. Bien, y la ecuación de la recta, y es igual a 2x menos 1. De esta forma nosotros podemos calcular la ecuación de la recta y podemos graficarla a partir de 2 puntos. En la clase del día viernes vamos a ver unos ejemplos más acerca de este tema. Y vamos a aprender también a encontrar puntos a través de la ecuación de la recta. Nos van a dar ya sea la ecuación punto pendiente, la ecuación punto punto, la ecuación simétrica, la ecuación explícita, perdón, y a partir de ello vamos a ir evaluando puntos hasta que podamos conseguir entonces el gráfico de la ecuación, de la función. Bien, cabe aclarar y recordarles que el dominio de esta función es el punto de los números reales. Cualquier número real sustituido en la variable x da como resultado un real en y. Bien, eso sería todo. Espero que nos podamos observar el día viernes para continuar con esta temática. Les pasaré el Word donde se ha elaborado la mayor parte de la clase y solamente eso sería. Nos vemos entonces el día viernes para seguir con más ejercicios y hasta luego.